En este video tutorial vamos a ver qué es una hoja de cálculo en Google Drive, eh, para qué se utiliza una hoja de cálculo y y los elementos que conforman una hoja de cálculo en Google Drive. Vamos a iniciar. ¿Qué es una hoja de cálculo? Simplemente una hoja de cálculo, aquí se muestra, esta es nuestra hoja de cálculo. Vamos a ver la definición. Una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en un documento con celdas ordenadas en una matriz bidimensional de filas y columnas. ¿Para qué se utiliza una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo se utiliza para trabajar con números de forma fácil e intuitiva. Es una hoja de cálculo avanzada que nos permite realizar fácilmente tareas financieras y administrativas. Los elementos que conforman una hoja de cálculo son los siguientes. Son las celdas. Las celdas es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que se realizan los cálculos. Entonces, cada una de este cuadrito se le conoce como celda. Muy bien dice la definición, que es el lugar donde se insertan los datos y las fórmulas a realizar. Las voy a rellenar de un color amarillo para que nos represente que es una celda. Cada cuadrito de esta hoja es una celda. Es donde se almacena los números y las fórmulas, o donde se insertan los valores y las fórmulas para realizar los cálculos. Se los muestro aquí, relleno de color amarillo, que es una celda. Ok, vamos a ver qué es una fila. Una fila es una hilera horizontal de celdas que están representadas por un número ubicado al lado izquierdo. Las filas están representadas por un número que están ubicados aquí en la parte izquierda de aquí de la hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, la definición de una fila se representa por celdas que están en forma horizontal y están representadas por un número. Aquí lo ubicamos, aquí a este lado izquierdo, están representadas por los números, que son las filas. Ok, estas filas las voy a poner de un color para ver cuáles son las filas. Es una hilera de celdas. ¿Okay? Checan, aquí las voy a rellenar de un color verde. ¿Sí? Estas son las filas. Vamos a ver qué es una columna. Una columna es una hilera vertical de celdas que están representadas por una letra del abecedario ubicada en la parte superior de la hoja de cálculo. Ok, como dice la definición,
que se está representada por una hilera vertical de celdas. Y están representadas por una letra del abecedario. Checan, aquí tenemos, esta es una columna hacia abajo, una columna, dos columnas, tercera columna, cuarta columna y así sucesivamente. Ok, esta columna las voy a remarcar de un color. Para ubicarlas. Voy a ponerle de un color. Este color está bien. Listo. Entonces, habíamos dicho en los elementos que conforman nuestra hoja. Es una fila. Una columna y por celdas. Ok, entonces aquí le voy a poner celda. ¿Sí? Tengo una celda o celdas, cada cuadrito es una celda. Le ponemos aquí que son filas y aquí le ponemos que son columnas. ¿Listo? Es la representación y los elementos que conforman nuestra hoja de cálculo. Vuelvo a repetir, los elementos que conforman una hoja de cálculo son los siguientes: las celdas, que son cada cuadrito y es donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Las filas es una hilera horizontal, de celdas que están representadas por un número ubicado al lado izquierdo de la hoja de cálculo. ¿Sí? Esta es la fila y se representa por un número aquí al lado izquierdo de la hoja. Las columnas es una hilera vertical, ¿sí? Vertical hacia abajo, y están representadas por una letra del abecedario y están ubicadas en la parte superior de la hoja, ¿sí? Que vienen siendo estas. Están representadas por la letra del abecedario. Tenemos la A, columna, primera columna A, la B, la C, la D y así sucesivamente hasta llegar hasta infinito. Ok, los jóvenes. Entonces esto es lo que viene siendo tanto la definición, para qué se utiliza, los elementos que conforman nuestra hoja de cálculo.